Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar dialogando un poco sobre los géneros periodísticos. La base de esta clase es la lectura que ya ustedes tienen en Blackboard de Mejía Chean, géneros y estilos de redacción en la prensa, desarrollo y variantes taxonómicas. Es importante que antes de escuchar o ver esta presentación, pues usted saque un tiempito para eh, hacer esta lectura de forma que pueda entender mejor lo que vamos a estar repasando en esta presentación. Bueno, nos habíamos quedado en la clase anterior eh, discutiendo un poco sobre cuáles son las características o cuáles son los valores que los editores de las organizaciones de prensa pueden ser organizaciones independientes, pueden ser organizaciones de prensa corporativa, ¿verdad? Pero cualquier periodista pues debe tener esos valores claros para poder identificar qué es noticia y qué va a ser de interés al público. Sin embargo, tenemos que tener claro que hay dos estilos periodísticos, ¿verdad? Un estilo que es puramente informativo, que se ciñe a los hechos, y un estilo que forma opinión. Milagros Acevedo, en su libro Géneros Periodísticos, le llama solicitación de opinión. Así que este estilo periodístico es más subjetivo, es decir, pues está más cargado de la opinión, ya sea de expertos y hasta del mismo periodista. Pero son claras esas divisiones, ¿verdad? No es un secreto para nadie que pueda leer a lo mejor una columna de opinión, que eso es en efecto una opinión y no es noticia. En el estilo informativo, por lo regular, es el estilo que trabajan los periodistas a diario, ¿verdad? Que es el que utilizan cuando están eh, trabajando, ¿verdad? En una noticia. Ese estilo usualmente es impersonal. Es decir, que el periodista no se incluye en la redacción. No escribe utilizando la primera persona. Yo vi, eh, yo constaté. Por lo regular, esa no es la norma en el estilo informativo. Así que se redacta en la tercera persona, ¿verdad? Recuerde, primera persona soy yo. Si pienso en la clase de español, vamos a decirlo así, la segunda persona eres tú, ¿verdad? Eso es lo que utilizan muchos anuncios comerciales que le hablan directamente a la audiencia. Y la tercera persona es él, ella, ellos, ¿verdad? Así que cuando yo voy a la calle, investigo, recojo información, soy testigo a lo mejor de un hecho, pues yo al final cuando escribo, termino escribiendo sobre lo que él, ella, ellos dijeron, ¿verdad? O lo que pasó allí. Así que no me incluyo en la redacción, no utilizo el yo, no utilizo esa tercera persona, esa primera persona, disculpe, se redacta en la tercera persona. Y fíjese, también importante que el estilo informativo tiene la característica que ese periodista pues va a atribuir esas informaciones a las fuentes, ¿verdad? A quien lo dijo. Como esto hemos dicho ya en múltiples ocasiones, pues el periodista no se inventa nada. Si no hay una fuente a la cual atribuirle esa información, pues entonces no es noticia. Así que el estilo informativo es la manera en que ese periodista va a expresar ese acontecimiento, va a abordar ese tema basándose estrictamente en hechos y datos que ha podido comprobar a través de fuentes de información, ya sea una persona, ya sea un documento, ¿verdad? Ya sea una base de datos.
y obviamente va a recoger toda esa información y lo va a construir en una noticia. ¿Ok? ¿Cuáles son los géneros que pertenecen al estilo informativo? Pues la noticia, el reportaje y la crónica son los productos que maneja el periodista diario y que utilizan entonces este estilo informativo que requiere de esa data y requiere de esa atribución para poder formar o construir la noticia. Eh, Podemos observar, por ejemplo, que la noticia, ya usted sabe que es un hecho inédito, es un hecho verdadero, ¿verdad? Que acaba de ocurrir. Recuerde que hemos hecho alusión a que el periodista retrata la realidad. Es un hecho inédito, es decir, que no ha pasado antes o esta nueva revelación, ¿verdad? Es nueva, no ha pasado antes, no se ha publicado antes. Es actual, ¿verdad? O sea que ocurrió en un futuro, en un presente, ¿verdad? Y sobre todo que es de interés general y para hacer noticia tiene que comunicarse a un público masivo. El hecho de que yo lo comunique, por ejemplo, en mis redes sociales no lo convierte en noticia, ¿verdad? El medio tiene que tener la capacidad de llegar a ese público masivo para poder ser catalogado como noticia. Y pues por supuesto es recogido, es interpretado y sobre todo es valorado por un periodista, ¿verdad? Por esa persona, ese comunicador profesional que está en ese medio y que utiliza ese medio para su difusión. ¿Cómo se valora? Pues mire, si esa información me es próxima, ¿verdad? Me afecta porque tiene algún grado de cercanía, ya sea cercanía geográfica, cercanía social, etcétera. Ese hecho es noticia porque se trata de una persona prominente, ya sea una persona que es prominente porque tiene poder o porque es un artista, ¿verdad? Eh, si ese hecho genera algún tipo de conflicto, si esa noticia provoca impacto, ¿verdad? ¿Cuántas personas se ven afectadas por eso? Si ese acontecimiento acaba de ocurrir, ya usted sabe que ahí en ese momento ese valor de actualidad está muy, muy presente, por lo tanto vale la pena darlo a conocer. Si es novedoso, es decir, que todavía por un sinnúmero de razones continúa ese hecho en la palestra pública, ¿verdad? Discutiéndose, ya sea porque no se ha resuelto, ¿verdad? O estamos esperando que ocurra algo. Si es algo raro, ¿verdad? Acuérdese los superlativos, los diminutivos, el más, el menos. Si es un hecho que tiene trascendencia, ¿verdad? Que aunque los hechos, ¿verdad? Las consecuencias no se ven de inmediato, sí a mediano plazo o a largo plazo sí vamos a tener las consecuencias de ese hecho. O si tiene interés humano, ¿verdad? Es decir, que tiene esa cualidad de emocional en las personas, que nos podamos identificar con esa historia de éxito o esa tragedia que se está discutiendo en esa noticia. Así que bien importante que sepamos distinguir, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que convierten a un hecho en noticia? Fíjese que entonces también la noticia, o también se le puede conocer como la nota informativa, es la unidad más básica dentro del periodismo. Usualmente es bastante corta porque es lo primero que el periodista puede redactar una vez adquiere en conocimiento de todos los hechos en ese acontecimiento, ¿verdad? Yo digo que piensen en química, ¿verdad? En química nos enseñaron que el átomo era la unidad más básica de la materia, ¿verdad? Pues así que en periodismo la noticia es la unidad más básica de los productos, ¿verdad? O los escritos periodísticos
las producciones periodísticas, pues no todo es solo escrito, ¿verdad? Así que es la unidad más básica. Y en la unidad más básica en la noticia se utiliza el estilo informativo para poder redactar. ¿Ok? Así que bien importante también que la noticia, acuérdese que tiene que estar bien escrita. Así que esa información debe ser clara. Yo tengo que poder escribir y poder explicar todos esos hechos a mi audiencia de forma clara, que ellos entiendan lo que está ocurriendo. Esa noticia debe ser correcta y ahí es donde nos trasladamos a todo lo que tiene que ver con escribir correctamente en el idioma español, conservando pues la sintaxis, las reglas gramaticales, las reglas de acentuación, ¿verdad? Eso debe estar escrito de forma correcta, ya sea para un medio digital, para el papel o hasta para un teleprompter. Se debe escribir de manera correcta. Eh, esa noticia se construye, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, pues hay unas estructuras particulares a las que nosotros nos tenemos que amoldar para poder escribir una noticia o un reportaje, ¿verdad? Así que se construye y se ciñe esas reglas periodísticas. Y bien importante también, la noticia es concisa. Eh, Aunque hay otras producciones periodísticas, otros escritos periodísticos que tienden a ser más largos, pero la noticia en particular es concisa, ¿verdad? Yo voy directo al grano, voy directo al punto. Miren, un ejemplo de una noticia, ¿verdad? Puede ser aquí, como estamos observando, esta noticia sobre una muerte que ha ocurrido en el hospital de Mayagüez por una bacteria, ¿verdad? Y si se da cuenta, ¿verdad? El contagio de la bacteria Acinetobacter baumannii provocó 2 muertes en el Mayagüez Medical Center, informaron administradores esta mañana, ¿verdad? Así que ya sabemos qué pasó. Pues mire, 2 personas murieron. ¿Por qué murieron? Aparentemente se contagiaron con una bacteria. Y fíjese que aquí también está la atribución, ¿verdad? Los administradores de esa institución médica están dando cuenta, ¿verdad? De que esa muerte ocurrió por esas razones. Otro ejemplo de una noticia informativa, ¿verdad? Eh, sobre los incendios forestales que usualmente en nuestra área en Puerto Rico ocurren la temporada seca, que es para abril, marzo, abril, cuando nosotros celebramos por ahí la Semana Santa. Y particularmente en el sur, que es un área seca, las montañas, ¿verdad? Dado la topografía de Puerto Rico, pues esa lluvia no necesariamente llega al área del sur y tiende a ser seco. Así que esto es uso y costumbre. Así que vamos a ver un ejemplo de un incendio forestal. Fíjense, vamos específicamente al texto de la noticia. El cuerpo de bomberos informó de un incendio forestal que se registró al lado del expreso 53, a la altura de la salida 706 en Guayama, que ya ha cubierto sobre 60 cuerdas de terreno y ha obligado al desalojo de varias residencias en el área. ¿Okay? Así que ahí vemos de nuevo la atribución es la autoridad, ¿verdad? El cuerpo de bomberos el que maneja este tipo de emergencias con relación a incendios, los que dan cuenta de dónde ocurrió y cuáles han sido las consecuencias inmediatas. ¿Okay? Así que ahí vemos que la información está escrita de forma correcta, de forma concisa, que se tiene una construcción, ¿verdad? Una estructura particular. Más adelante vamos a ir viendo cuál es esa estructura y se da cuenta, ¿verdad? Que todo está atribuido y se está retratando esa realidad, ¿verdad? Que está ocurriendo en Guayama, Puerto Rico. Fíjese que cuando hablamos de noticias también tenemos que tener en cuenta que hay noticias duras y noticias blandas, lo que llaman
en el argot del periodismo los hard news. Y la mayoría de las personas que quisieran ser periodistas casi siempre tienen ese sueño de cubrir un hard news, ¿verdad? Porque pues son las noticias por las cuales tú siempre vas a ser recordado. ¿Por qué? Porque pues tienen ese valor de la actualidad bien presente, ¿verdad? Siempre recuerdo en 1996, cuando murió la princesa Diana, yo estaba viendo televisión y recuerdo a ese reportero ancla que da esa noticia de la muerte de la princesa Diana, ¿verdad? Y tenemos muchos valores. Tenemos una persona prominente y tenemos un hecho, ¿verdad? Muy trágico. Así que esa noticia fue en su momento, ¿verdad? Siempre recuerdo a ese periodista que dio la noticia por eso, ¿verdad? Así que en ese caso vemos que esas noticias duras son donde prevalece ese valor de la actualidad y siempre se va a presentar a la audiencia qué pasó, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es el impacto inmediato que tiene esa noticia, ¿no? Ahora bien, están también las soft news, que no necesariamente son noticias que tienen un gran impacto, pero también tienen ese valor de entretenimiento, porque de hecho ese es uno de los propósitos y principios del periodismo, ¿verdad? No tan solo informar, no es tan solo educar, sino que también se puede entretener, ¿verdad? Y hay toda una industria detrás de las noticias de entretenimiento. Pero aparte de entretener, fíjese también que esas noticias blandas o soft news el valor que prevalece es la novedad, es decir, esos acontecimientos, esos temas, vamos a decirle más que acontecimientos, temas, temas novedosos, ¿verdad? Que se mantienen en la palestra pública y siempre recaban el interés de la audiencia, ¿verdad? Otro valor que puede tener la noticia blanda es ese valor emocional, el valor de interés humano, donde yo presento casos y como audiencia me puedo identificar con esas noticias. Así que de nuevo, ¿cuáles pueden ser ejemplos de noticias duras? Pues mira, una noticia policíaca, ¿verdad? En la clase anterior observábamos algunos comunicados de prensa sobre ¿verdad? Hechos de sangre, hechos desgraciados que la policía, ¿verdad? A través de su oficina de prensa, pues da a conocer a los medios para que los pasen, ¿verdad? Así que esas noticias policíacas muchas veces son hard news, ¿verdad? Ocurrieron al momento y tienen esta consecuencia inmediata. Las noticias políticas, ¿verdad? Hemos visto en años recientes intentos de residenciamiento del exgobernador Ricardo Rosselló, también del expresidente Donald Trump, ¿verdad? Esos hechos políticos también son noticias duras, noticias que tienen un valor de actualidad e impacto. Las noticias económicas, manifestaciones que de momento se dan como el 1 de mayo, el Día del Trabajador, o alguna manifestación que vayan a llevar a cabo en contra, ¿verdad? Del gobierno o de alguna decisión de los tribunales, etcétera. Declaraciones. De repente el gobernador, el presidente anuncian que van a tener una conferencia de prensa para hacer una declaración. Eso también puede ser noticioso. Actividades que se están dando, ¿verdad? Que están ocurriendo al momento, todo eso son noticias duras, de nuevo, que tienen ese valor de actualidad. También están las noticias blandas, de nuevo, que tengan esos valores de interés humano y novedad. Todo lo que es una historia de éxito, historias, una tragedia, ¿verdad? Ironías de la vida, que siempre nos vuelven a recordar, ¿verdad? Cuál es la naturaleza humana, que hoy estamos y mañana no. Noticias sobre nuevas tendencias. No necesariamente estamos hablando de algo tan frugal como la moda, pero nuevas tendencias en la medicina,
en distintos ámbitos, ¿verdad? Noticias sobre costumbres, cultura, ese tipo de cosas, ¿verdad? Son noticias blandas que tienen otro tipo de valor, pero que igual llaman la atención de la audiencia. Así que, aparte de las noticias duras y blandas, se ha dado en última instancia, ¿verdad? Ya que en el periodismo, en las plataformas digitales, los periódicos, la radio, la televisión, no necesariamente son el lugar donde usted va a encontrar el breaking news o la actualidad, ¿verdad? Eso se lo hemos dejado ya el terreno a las redes. Pues se está optando por este tipo de noticia híbrida, que es una noticia dura, ¿verdad? Ya sea de política, de economía, que se le da un enfoque blando, ¿verdad? Se va un poco más allá y se profundiza sobre temas sociales, sobre tendencias que se están dando, sobre problemas, mire, puramente humanos. Y aquí, en esas noticias híbridas, el valor que predomina es el valor de la trascendencia, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo? Y entonces yo como periodista tiendo a buscar esas fuentes de información ya una vez ocurrido el hecho, que me van a decir, me van a hablar del pasado, de por qué pasó, cuáles son las causas y me van a hablar del futuro, ¿verdad? Cuáles pueden ser las consecuencias probables para una comunidad en particular, ¿ok? Así que eso en términos de la noticia. El otro género periodístico es el reportaje, ¿verdad? Y aquí hay que estar bien pendiente porque este va a ser nuestro proyecto final, un reportaje. ¿Qué es un reportaje? Un reportaje es un relato periodístico, puede ser descriptivo, narrativo, es por lo regular un poco más extenso que la noticia. Ahí yo utilizo muchos recursos literarios, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje y explica cómo han sucedido unos hechos recientes, por qué ocurrieron y para qué ocurrieron. ¿Ok? Así que el reportaje le da la oportunidad al periodista y al medio de profundizar en un hecho actual, ¿verdad? En un hecho que todavía se mantiene novedoso. Y fíjese entonces que si yo observo, es el reportaje, ¿verdad? El reportaje tiende a tener quizás un poco de opinión. No necesariamente es tan objetivo como la noticia, que es bien apegado al hecho. Eh, Así que fíjese que más allá de yo tratar de ser objetivo, como periodista recogiendo esa información, yo tengo que ser justo con el tema, no necesariamente presentando mi opinión personal, pero sí la opinión de mis entrevistados. Y como es opinión, pues no necesariamente pues tiende a ser objetivo, ¿verdad? Así que es un escrito donde va a haber opinión y va a haber hechos, ¿verdad? Opinión en tanto y en cuanto se está analizando y se están interpretando los hechos, ¿verdad? No, ¿verdad? Una persona, vamos a decir así, estamos hablando de la economía en Puerto Rico, la falta de empleo, y yo quiero buscar la opinión de algún representante del gobierno sobre la falta de empleos, y a lo mejor la interpretación de ese oficial del gobierno va a ser igual a la interpretación que tenga alguna persona que esté en un gremio, en una unión de trabajadores, ¿verdad? Son dos opiniones, ¿verdad? Basado en experiencias de vida, pero se está analizando y se están interpretando esos hechos de forma diferente. Así que es importante saber que esa opinión no ocurre en el vacío, esa opinión yo la estoy citando, ¿verdad? Yo la estoy atribuyendo. Pero, ¿verdad? Siempre, en este caso, ¿verdad? Sabemos que el reportaje contiene un poco de opinión. Así que el reportaje tiene muchísimas ventajas, entre ellas, ¿verdad?
eh, es una suma de géneros, ¿verdad? Así que tiene el estilo informativo, tiene el estilo de solicitación de opinión, tiene un interés atemporal, es decir, que los temas que se trabajan son novedosos, eh, es interpretativo, ¿no? Es decir, que yo tengo que analizar eso que está pasando, no es nada más vomitar, como diríamos por ahí, los hechos y ya, los hechos son los hechos, no. Esos hechos ocurren en un contexto y tienen una razón de ser. Y eso la gente tiene que tenerlo claro, ¿verdad? Por eso es interpretativo. Requiere investigación, esta parte es bien importante, yo identificar las fuentes correctas y más allá de conversar con una persona, ¿verdad? Entrevistar, yo tengo que hacer mi trabajo de investigación y buscar información de documentos. Va a situar esos acontecimientos en un contexto más amplio, es decir, yo voy a mirar para atrás y voy a ver las causas, voy a mirar para el frente, voy a ver las consecuencias a largo o a mediano plazo. Y fíjense que a veces también el reportaje puede ser una creación ya sea de un reportero o de varios reporteros. ¿Okay? Hay varios tipos de reportajes. Está el reportaje regular, que muchas veces es el reportaje que usted va a ver al otro día en el periódico, que va entonces a profundizar un poco sobre las preguntas básicas noticiosas, el qué, el quién, el cuál, el cómo, el dónde, el por qué y el para qué. Va a darle énfasis a responder esas preguntas, particularmente en el por qué pasó y en el cómo pasó y en el para qué pasó. Pero también está el reportaje de seguimiento, ¿verdad? De nuevo, estos acontecimientos, estos temas que tienen ese valor novedoso y que continúan siendo de interés, pues se le da seguimiento. Está el reportaje interpretativo que, como decíamos, ¿verdad? Pues recaba distintas opiniones para poder explicar una realidad. Y está el reportaje investigativo que no se trabaja de un día para otro, es un reportaje que toma semanas y si no meses en compilar. Muchas veces se trabaja en series especiales porque, ¿verdad? Requiere de una investigación y es mucho más profundo para poder entender esa realidad. Mire, esto es un ejemplo de prensa escrita. Este reportaje salió hace algunos años en Primera Hora, uno de los periódicos del grupo Ferrer Rangel en Puerto Rico. Eh, y este reportaje a mí me llamó muchísimo la atención. Si usted se da cuenta, es a 2 páginas. Aparte ¿verdad? Del escrito, tiene una gráfica y habla un poco sobre cuál es el proceso por el cual atraviesa un soldado que ha perdido la vida en una guerra ¿verdad? Del ejército de Estados Unidos en el exterior, ¿verdad? Y entonces, pues el reportaje comienza con estos dos encargados del ejército ¿verdad? En Puerto Rico que llegan a la casa de la viuda o la mamá, el hijo, para darle la noticia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese proceso de que ese reportero, ¿no? Discúlpeme, ese cuerpo llega hasta que se le da sepultura? ¿Verdad? Y en este caso, pues hay muchísimas fuentes. Si usted se da cuenta, aquí tenemos aproximadamente en la parte derecha, vemos al menos 4 fuentes que han sido utilizadas para poder compilar este escrito. Y aparte de eso, pues tiene una infografía que nos dice más o menos cuál es el proceso, ¿verdad? Para que ese cuerpo regrese a la isla de Puerto Rico. Así que, ¿verdad? De nuevo, múltiples fuentes, eh, elementos, en este caso multimedia, ¿verdad? Las gráficas es importante. Pero también aquí la base del reportaje es ese escrito periodístico, ¿verdad? Otro reportaje quizás bastante común son los perfiles. Y en el perfil este caso es un reportaje que se centra en una persona, en un entrevistado y
lo que es el relato que surge de esa conversación con esa persona. Requiere muchísima investigación porque para yo poder hacer una buena entrevista, pues yo tengo que hacer investigación para poder hacer buenas preguntas, ¿verdad? No voy a lucir mal. Requiere que yo sea bien descriptivo, requiere que yo utilice el recurso de la narración, ¿verdad? Porque estoy narrando la vida de una persona. Eh, y fíjese que también es un poco subjetivo, porque aunque estoy hablando de hechos, esa persona a quien entrevisto pues está interpretando y está dando su opinión sobre ese hecho, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo muy bueno de El País, cuando la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, escribió su libro, su biografía, pues le hacen una excelente entrevista, y, ¿verdad? Está ahí ¿verdad? Ella interpreta todo lo que ha pasado. Así que, obviamente, pues en este caso, pues es ese reportaje sobre esa única persona. También está la crónica, y esta es de mis favoritas, porque aquí yo voy a narrar, y es una narración cronológica de algo que pasó, ¿verdad? De un hecho, de un evento que pasó. Así que en este caso, aunque yo estoy hablando en tercera persona, siempre ejerzo algún juicio sobre lo que estoy pasando, lo que está pasando, ¿ok? Por lo tanto, este género es híbrido. También tiene información, pero también la opinión del periodista en este caso. Vamos a ver algunos ejemplos de las crónicas, ¿verdad? Una crónica deportiva. Cuando yo voy a ver al otro día de un juego, lo que pasó en ese juego, aparte de los hechos, de quién encestó, cuántos puntos y, ¿verdad?, cuántas faltas hubieron, ese periodista deportivo, por su conocimiento en el tema, puede ejercer unos juicios de valores si esa jugada fue buena, si esa jugada no fue buena, ¿verdad? Qué fue lo que le dio la victoria, dónde tuvieron problemas. Así que eso es una opinión, es una opinión informada, por supuesto, por la experiencia, por el expertise, pero eso es una crónica, ¿verdad? Yo estoy narrando lo que ocurre en ese partido y también estoy ejerciendo un juicio de valor, porque ya llevo tantos años de experiencia, me he educado en el tema y estoy en la posición de hablar sobre el tema. Hay crónicas legislativas, ¿verdad? Digamos que en la legislatura se va a presentar un proyecto de ley, pues usted sabe que pues tiene que haber debate, así que todo ese drama que ocurre de cara a que se apruebe un proyecto de ley también puede hacerse en forma de crónica. La crónica judicial, la crónica de espectáculos, ¿verdad? Un concierto, de nuevo, los hechos, las canciones que se cantaron, los bailes, pero también fueron buenos, fueron malos. Ese periodista también hace un juicio de valor así, ¿verdad? Un ejemplo de una crónica judicial, ¿verdad? Esto es bastante común en nuestra prensa, particularmente en estos casos criminales de alto perfil, pues podemos ver cómo se narra, ¿verdad? Se resume todo lo que pasó durante ese juicio, ¿verdad? Ya sabemos que en este caso, ejemplo de Pablo Casellas, ¿verdad? Pues ahora él está en la libre comunidad, pero en ese momento, ¿verdad? El Nuevo Día hizo sus buenos oficios y la periodista Limari Suárez hizo su crónica judicial. Sabemos entonces también que eso los periodistas utilizan mucho, ¿verdad? Las redes sociales, y lo que voy yo al momento, ¿verdad? Que estoy dentro del tribunal, ¿verdad? Aunque estos casos ya son televisados, pero hay veces que no son televisados, así que a través de las redes, siguiendo al periodista, yo puedo mantenerme al corriente de lo que está pasando, y esa puede ser mi materia prima para una crónica, ¿verdad? Así que
Ya vimos un poco lo que es el estilo informativo, ¿verdad? Muy basado en hechos, muy basado en fuentes de información, atribuir esa información, pero también hay un poco de opinión, ¿verdad? Hay un poco de interpretación. También está el estilo de solicitación de opinión. Ya aquí, o aunque esos escritos son basados en temas novedosos, la realidad es que esa persona que está emitiendo su opinión y que pretende formar la opinión del pueblo, lo que hace es invitando a la audiencia a reflexionar. Muchas veces hay escritos de solicitación de opinión que provocan reacciones, reacciones muy viscerales, muy en contra o reacciones muy a favor, ¿verdad? Provocan comentarios, provocan críticas y no necesariamente estos escritos los escriben periodistas. Lo puede escribir o un editor, uno de los editores o alguien que el medio seleccione para escribir esa opinión, ¿verdad? Que termina siendo la opinión del medio. O puede ser un colaborador, ¿verdad? Alguien que el medio haya identificado como experto en temas de economía, en temas de mascotas, en temas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa es su opinión. También pueden ser expertos, expertos en los temas de salud, que entonces opinan, valoran, analizan y juzgan un hecho que esté, ¿verdad? Sea de interés. Es totalmente subjetivo, ¿verdad? Aquí no hay objetividad, es pura opinión de una persona, o del medio, o del colaborador, o del experto. ¿Okay? Así que estos escritos que tienen este estilo de solicitación de opinión procuran la reflexión, provocan reacciones, provocan comentarios o críticas, ¿verdad? ¿Y cuáles son los escritos? Pues mire, está el editorial, está la columna y está el comentario o la crítica. ¿Okay? Así que esos tres escritos son los que por lo regular se utilizan para emitir opinión, para formar opinión, ¿verdad? Y eso es parte del medio. Lo vemos con mayor frecuencia en las plataformas digitales y en la prensa escrita. No es tan común necesariamente en un noticiario radial o un noticiario de televisión, aunque sí hay opiniones, ¿verdad? Se traen estos expertos, muchas veces abogados, que ellos interpretan, ofrecen su opinión sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero no necesariamente lo vemos en el noticiario, lo podemos ver en un programa dedicado a opinar, no en el noticiario. Un ejemplo de un editorial, pues mire, aquí el periódico de Récord de Puerto Rico, El Nuevo Día, hace algún tiempo, ¿verdad? Pues expresa su opinión sobre el comportamiento del entonces presidente Donald Trump, ¿verdad? Esto es en el 2018, así que mucho antes de que se hiciera ese primer intento de residenciamiento sobre aquella caso donde aparentemente él intervino, ¿verdad? Con Ucrania para buscar, ¿verdad? La manera de que se inmiscuyeran en las elecciones de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que en este caso eh, vemos cómo es el medio, no se firma, si usted se da cuenta no tiene firma de nadie, ¿verdad? El byline, donde el periodista usualmente escribe su nombre. ¿Por qué? Porque es la opinión del medio, ¿verdad? Y eso es lo que implica el editorial, es lo que piensa ese medio sobre ese caso, ese momento. La columna. Aquí entonces de nuevo es cuando traemos expertos sobre un tema para hablar, ¿verdad? Sobre ese asunto. En este caso, sí tiene firma, estamos viendo aquí a Norma Borges, y Norma Borges está emitiendo su opinión sobre, me parece que es, ¿verdad? Esta controversia que hay sobre los pitbulls y si uno debe poseer o no pitbulls. Hay algunos que son
tienden a ser más violentos. Hay gente que favorecen tener ese tipo de perrito, ¿verdad? Y hay otros que no, ¿verdad? Hemos visto que han habido casos donde pues, estos perritos han atacado a personas, ¿verdad? Y eso va a depender de cómo usted cría ese perro, ¿verdad? O a cualquier animal. Así que en este caso vemos como esta persona simplemente ofrece su opinión sobre esa controversia. La otra es la crítica. Y en este caso, la crítica casi siempre, de nuevo, es ese especialista, esa persona, ese crítico, valga la redundancia, el que va a emitir un juicio de valor sobre ese tema, ¿verdad? En este caso, esto es una noticia un poco ya, ¿verdad? Viejita, ya tiene algunos años, pero me encanta porque habla sobre una noticia, disculpe, sobre una película puertorriqueña llamada Qué Joyitas, que resultó ser un fracaso, ¿verdad? En términos de guión, en términos de producción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que Mario Alegre, en ese momento trabajaba para Primera Hora, habla. La película ni siquiera cumple con escandalizar. Su mayor ofensa no es el humor grosero, homofóbico, machista, ni escatológico que figura prácticamente en todas sus escenas, sino el arte de hacer cine como tal. Así que de ahí para abajo ya usted se imagina, ¿verdad? Que el crítico destruyó esa producción. Como pueden haber críticas malas, pueden haber críticas buenas. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, hay una reseña, una crítica de Hamilton. Usted sabe que luego del huracán María, Lin-Manuel Miranda trajo el elenco original de la obra a Puerto Rico para recaudar fondos. Así que hasta allí llegó Roberto Ramos Perea, que es un crítico teatral muy conocido en Puerto Rico, y hace su juicio de valor sobre esa pieza. Mi primera valoración sería que Hamilton es el musical más significativo, mejor elaborado, más perfectamente construido y más influyente de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI en los Estados Unidos. Y eso son palabras mayores, ¿verdad? Así que en este caso, ¿verdad? Pues podemos ver esos ejemplos de eh, escritos periodísticos, ¿verdad? Salen en medios periodísticos, ya sea relacionado puramente a la información, utilizando el estilo informativo, o utilizando el estilo de solicitación de opinión, que igualmente eh, van dirigidos a formar opinión en las personas que no somos expertas en un tema. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí la clase de hoy. Les recuerdo, importante, que usted eche una ojeada a la lectura para que pueda entender mucho mejor lo que hemos estado hablando. Aparte de esta lectura, pues algunos de los contenidos que hay en esta presentación están basados en el libro de Milagros Acevedo Cruz y de Lidia Calegari. Muchas gracias y que la pasen bien.